Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de la alegría que solo esta época del año puede traer. Nosotros estamos súper emocionados porque hoy vamos a sumergirnos en un universo donde la nieve, los adornos brillantes y el amor se entrelazan de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona a muchos de nosotros, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, pero no solo eso, vamos a explorar cómo esa química se potencia con la magia de la Navidad. ¿Se imaginan a estos dos iconos de la pantalla chica protagonizando una comedia romántica navideña? Nosotros sí, y con mucho detalle. Vamos a soñar juntos despiertos y a imaginar una historia llena de luces, risas y, por supuesto, mucho, mucho amor. Antes de que nos dejemos llevar por la fantasía, quiero recordarles que si les gusta el contenido que estamos creando, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes de celebridades, análisis de series y películas, y muchas sorpresas más. Ahora sí, encender el espíritu navideño y adentrarnos en esta aventura romántica. Imaginen esto, una ciudad cubierta de nieve, luces parpadeantes en cada ventana y el aroma a galletas de jengibre flotando en el aire. El ambiente navideño es innegable, pero para nuestra protagonista, Elif, interpretada, por supuesto, por la talentosísima Demet Özdemir, la Navidad siempre ha sido sinónimo de trabajo y estrés. Elif es una joven diseñadora gráfica que trabaja incansablemente para la agencia de publicidad de su familia. Este año, le ha tocado la tarea titánica de organizar la campaña navideña más importante de la agencia, y la presión es enorme. Necesita un concepto innovador, algo que realmente capture el espíritu navideño y atraiga a nuevos clientes. La sombra de su perfeccionista madre, la fundadora de la agencia, se cierne sobre ella, recordándole constantemente la importancia de superar las campañas del año anterior. Por otro lado, tenemos a Demir, interpretado por el irresistible Can Yaman. Demir es un exitoso chef, dueño de un restaurante de alta cocina que paradójicamente odia la Navidad. Un trauma infantil lo ha marcado, asociando esta época con recuerdos dolorosos y promesas rotas. Su padre, un reconocido pianista, prometió siempre tocar para él en Navidad, pero una repentina gira lo alejó para siempre, dejando a Demir solo y desilusionado. Demir se ha convertido en un hombre frío y distante, centrado únicamente en su trabajo y evitando cualquier contacto con la alegría festiva. Su restaurante El Inverno, reconocido por su elegancia y exclusividad, se convierte en un refugio antinavideño, un lugar donde la decoración festiva está estrictamente prohibida. Sus empleados, aunque leales, conocen su aversión y evitan siquiera mencionar la palabra Navidad cerca de él. El chef Sous Ali es el único que se atreve a bromear sutilmente al respecto, pero siempre con cautela. La historia comienza cuando la agencia de Elif decide organizar una cena navideña corporativa en el restaurante de Demir, con la esperanza de convencerlo de convertirse en su cliente estrella. La agencia, bajo la dirección de la madre de Elif, ha intentado por años captar la atención de Demir, cuyo restaurante es sinónimo de lujo y distinción. Elif, desesperada por encontrar inspiración para su campaña y sobre todo por impresionar a su madre, ve en esta cena una oportunidad única. Sin embargo, el encuentro inicial entre Elif y Demir es todo menos armonioso. Sus personalidades chocan desde el principio. Elif, optimista y extrovertida, se enfrenta a la actitud cínica y reservada de Demir. Él la considera una ingenua ilusa, mientras que ella lo ve como un Grinch amargado que necesita urgentemente un poco de espíritu navideño. Durante la cena, Elif intenta entablar una conversación amigable, pero Demir la interrumpe constantemente con comentarios sarcásticos sobre la comercialización de la Navidad. A pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable. La química que irradia Can Yaman y Demet Özdemir es tan palpable que incluso Demir, el Grinch, se siente inevitablemente atraído por la energía contagiosa de Elif. Ella, a su vez, descubre detrás de la fachada fría de Demir a un hombre sensible y herido, con un pasado que necesita ser sanado. Observa la manera en que Demir interactúa con su personal, la dedicación que pone en cada plato, la pasión que irradia a pesar de su aparente frialdad. Elif intuye que debajo de esa armadura se esconde un corazón noble. La trama se complica cuando Elif descubre el trauma navideño de Demir. Navegando por internet, encuentra un viejo artículo sobre el famoso pianista y la promesa rota. Conmovida por su historia, decide que su misión no es solo conseguir un nuevo cliente, sino ayudar a Demir a reconciliarse con la Navidad.
Para ello Elif comienza a infiltrarse sutilmente en la vida de Demir, decorando su restaurante con pequeños toques navideños, un discreto muérdago en la puerta, luces tenues en un rincón, invitándolo a eventos festivos, un concierto de villancicos en la plaza principal, un mercado navideño artesanal y compartiendo con él recuerdos de sus propias navidades felices. Le cuenta historias de su infancia, de las tradiciones familiares, del calor de la chimenea y del sabor de las galletas de jengibre horneadas por su abuela. Demir al principio se resiste a los intentos de Elif, argumentando que todo es una estrategia de marketing. Sin embargo, poco a poco su corazón comienza a descongelarse. La alegría y la calidez de Elif empiezan a erosionar sus defensas, permitiéndole recordar la magia de la Navidad que había olvidado hace mucho tiempo. Él comienza a participar tímidamente en las actividades navideñas, aprendiendo a hornear galletas de jengibre con resultados desastrosos al principio, generando risas y complicidad entre ambos a patinar sobre hielo, donde Elif lo sostiene para evitar que caiga, creando un momento íntimo y a cantar villancicos en voz baja, avergonzado, pero con una sonrisa en el rostro. Mientras Demir se abre a la Navidad, Elif también descubre algo importante sobre sí misma. A través de su interacción con Demir, se da cuenta de que ha estado tan obsesionada con el trabajo y con complacer a su madre que ha descuidado su propia felicidad. Demir le enseña a disfrutar del presente, a valorar los pequeños momentos y a priorizar las relaciones personales. La anima a ser más espontánea, a perseguir sus propios sueños y a no vivir a la sombra de las expectativas de los demás. La campaña navideña de la agencia de Elif comienza a tomar forma a medida que su relación con Demir se profundiza. Juntos crean un concepto innovador que celebra la magia de la Navidad y el poder del amor y la reconciliación. La campaña se centra en historias reales de personas que han superado la soledad y la tristeza en Navidad, mostrando la importancia de la conexión humana y la generosidad. La campaña se convierte en un éxito rotundo, atrayendo a nuevos clientes y consolidando la reputación de la agencia. Incluso la madre de Elif se muestra impresionada por el trabajo de su hija, reconociendo su talento y su creatividad. Pero la felicidad de Elif y Demir se ve amenazada por un malentendido. Un antiguo amor de Demir, Selin, una famosa crítica gastronómica, regresa a la ciudad, dispuesta a reconquistarlo. Selin, sofisticada y ambiciosa, representa todo lo que Elif no es. Elif, al verlos juntos en una cena elegante, cree que Demir nunca podrá superar su pasado y decide alejarse. Interpreta erróneamente las intenciones de Selin, creyendo que ella y Demir aún mantienen sentimientos el uno por el otro. Demir, confundido y herido por la repentina distancia de Elif, se da cuenta de que ha perdido a la mujer que ha logrado derretir su corazón. Se enfrenta a Selin, dejándole claro que su corazón pertenece a otra persona. Selin, despechada, amenaza con escribir una crítica negativa sobre su restaurante. En la víspera de Navidad, Demir decide que no puede dejar que Elif se vaya. La busca por toda la ciudad, siguiendo las pistas que ella ha dejado a través de la campaña navideña, una galleta de jengibre en una pastelería, una nota con un verso de un villancico en una librería, un dibujo de un copo de nieve en un escaparate. Finalmente la encuentra en el parque central, debajo del árbol de Navidad más grande y brillante de la ciudad, un lugar lleno de recuerdos para ambos. En una escena emotiva y romántica, Demir le confiesa a Elif su amor. Le explica que su pasado quedó atrás y que su futuro está con ella. Le cuenta cómo Elif le ha enseñado a amar la Navidad de nuevo, a creer en la magia y a abrir su corazón. Elif, con lágrimas en los ojos, le revela que también lo ama y que su malentendido la hizo dudar. Se besan bajo la nieve que cae suavemente, sellando su amor con la magia de la Navidad. La película termina con Elif y Demir celebrando la Navidad juntos en el restaurante El Invierno, ahora adornado con luces y decoraciones festivas. Están rodeados de amigos y familiares, incluyendo a la madre de Elif, quien finalmente ha aceptado a Demir y reconoce la felicidad de su hija. Demir ha aprendido a amar la Navidad de nuevo y Elif ha encontrado el equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Han creado una Navidad inolvidable, llena de amor, alegría y esperanza. Ali el Chef Sous organiza un karaoke navideño, donde todos cantan villancicos con entusiasmo, incluso Demir, quien al principio se muestra reacio pero finalmente se une a la diversión. Selin, al final, escribe una crítica positiva del restaurante, reconociendo la calidad de la comida y el ambiente festivo. Y ahí lo tienen, una comedia romántica navideña protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir que nos haría suspirar a todos. ¿Verdad que se imaginan la química explotando en la pantalla?
Creo que sería un éxito rotundo. Imagine la banda sonora, llena de villancicos turcos con un toque moderno. Imagine el vestuario, elegante y festivo con toques de rojo y dorado. En resumen, hoy hemos soñado un poco despiertos imaginando cómo Can Yaman y Demet Özdemir podrían iluminar nuestras pantallas con una comedia romántica navideña inolvidable. Hemos explorado una historia llena de clichés navideños, pero también con toques de originalidad, profundidad emocional y sobre todo con mucho amor. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. No olviden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Queremos saber qué les pareció esta idea, si se imaginan a Can y Demet protagonizando una película navideña y qué tipo de historia les gustaría ver. ¿Qué giros argumentales agregarían? ¿Qué personajes secundarios harían la historia aún más interesante? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Les gustaría ver un cameo de la madre de Demet en la vida real interpretando a la madre de Elif? ¿Les gustaría que la película incluyera escenas de cocina más elaboradas, mostrando el talento culinario de Demir? Queremos saberlo todo. Y antes de despedirnos, un último recordatorio: si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más contenido emocionante. ¡Felices fiestas a todos! Adiós.